Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, de su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por permitirnos estar ahí. Gracias por hacer clic en este espacio de noticias, de análisis que hacemos para usted hoy viernes ya 4 de mayo del año 2018. Como siempre, amigos, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Oiga, antes de entrar, le quiero mostrar este libro que es el de la periodista Claudia Guerrero Martínez, que relata, que cuenta la trama, la forma y la trampa en la que la diputada local Eva Cadena cayó. Nos cuenta Claudia Guerrero junto con Eva Cadena cuál es el fondo de toda esta situación. Claudia Guerrero es una periodista que destapa toda esta red de corrupción y deslealtades en el partido Morena, con el único fin, pues, de mantener el poder político que Andrés Manuel López Obrador tiene en una gran parte de la sociedad mexicana. El eterno líder, pues, de estos fieles seguidores que en muchas ocasiones son llamados como peje zombies. Bueno, aquí Claudia Guerrero junto con Eva Cadena narran toda esta historia en la que se involucra a la detestable Rocío Nale, al bueno para nada de Amado Cruz Malpica y sus parientes que tuvieron mucho que ver en esta gran trampa que le tendieron a Eva Cadena, que fue desaforada, enfrentó un proceso legal, fue exonerada e inéditamente regresó al Congreso local, actual diputada independiente. Se cae la cortina en la que se habla de que el gobierno de Miguel Ángel Yunes estuvo involucrado. Incluso el propio gobierno aquí es señalado, pues, de que pues hay muchas cosas que al leerlas te permite ver que el gobierno azul pues no tuvo nada que ver, porque incluso se hablaba de que el gobierno estatal estaba patrocinando este libro, y aquí Miguel Ángel Yunes Linares es exhibido también en varias cuestiones turbias, por lo que es inconcebible pensar que pudiera estar patrocinando este libro, como algunos otros personajes han venido diciendo. Claudia Guerrero desentraña la madeja que esconde este hilo que inicia desde el momento mismo en que quien se atreve a pensar diferente a lo que piensa Rocío Nale y Amado Cruz Malpica está condenado a ser expulsado, exhibido y, de ser necesario, desaforado o llevado a la cárcel sin que nadie de Morena haga algo al respecto. Ahí está la salida de Julie Sheridan, la salida de Sebastián Reyes Arellano y algunos otros personajes más. Claudia Guerrero presentó este libro en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en Las Chuapas, se enfrentó
a que muchos funcionarios públicos de Morena no le permitieran o hicieran lo imposible porque Claudia Guerrero no presentara este libro. La traición se llama, es de Claudia Guerrero, habla de Eva Cadena, de su vida profesional, de su vida como política, de dónde es, dónde nace, cómo llega a las Chuapas, a qué se dedica, qué hace, y desde luego habla de su familia. No deje de leerlo, en cuanto tenga la oportunidad, búsquelo. Eva Cadena, La traición, así se llama, la que orquestaron en contra de esta señora que busca reivindicarse ante la sociedad después de que las autoridades federales la han exonerado de todo delito, y además tiene entabla una denuncia en contra de Rocío Nale y de otros personajes más. Y esperemos que con esta demanda le pueda ser resarcido el daño que le han ocasionado a esta persona. Hoy Eva Cadena está en el Congreso local y desde esa trinchera busca, repito, reivindicarse con una sociedad que la juzgó pues inmediatamente, cuando la mejor conocida como Lady Bolsitas fue exhibida recibiendo dinero, según para Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Este libro de Claudia Guerrero lo dice claramente. No deje de leerlo en cuanto usted lo pueda conseguir comprar. Bueno, y hablando precisamente de medios de comunicación, porque ya ve que los medios de comunicación son los que te crucifican en muchas ocasiones inmediatamente, a veces por encargo, por una línea que alguien pues paga para que pues personajes sean atacados. Ya fue aprobada pues la ley Chayote, como se le conoce, y le piden a Peña Nieto pues no llevarla a cabo. El colectivo Medios Libres pidió al presidente Enrique Peña Nieto no promulgar la Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote, y que fue aprobada por el Congreso. Le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión, no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil. Este colectivo agrupa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil y solicitó al presidente que haga las observaciones necesarias a la ley y que éstas vayan de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Bueno, le hacen el recordatorio a Enrique Peña Nieto que desde un inicio su elección fue marcada por un movimiento estudiantil. Yo soy 132, usted lo recordará, que demandaba la necesidad de México por contar con medios libres que ofrecieran información veraz y oportuna en tiempo electoral. Peña Nieto se había comprometido a la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno. 6 años después, ya casi para terminar su gobierno, pues resulta que esta promesa aún no se ha concluido. La creación de esta institución no se ha llevado a cabo
y desde luego la regulación de la publicidad oficial se está desvaneciendo. Una ley que regule el gasto en publicidad oficial en medios debe evitar la discrecionalidad en el uso de recursos y de la publicidad oficial, además de establecer topes en este rubro, porque ya ve que pues con esto le da la libertad al gobierno de contratar publicidad y pagarle a unos más, a unos menos, de la forma en como ellos quieran. Entonces se trata de poner topes, de tasar parejo, para que no haya este uso discrecional de los recursos públicos con respecto a los medios de comunicación. Desde aquí estaremos pendientes pues de esta ley chayote, como se le llama ahora, y que pues con ello permite el uso discrecional de los recursos públicos para contratar publicidad, y pues se entiende que el gobierno puede darles a como ellos quieren, a unos más y a unos menos, y pueden dictar líneas para atacar, para pues mandar señales en todos los aspectos políticos, económicos, de todas las materias, a como ellos quieren. La Ley General de Comunicación Social, con la expresión con lo que le acaban de decir a Peña Nieto, busca que haya un tope en los gastos para poder estar en igualdad de condiciones todos, porque se entiende, repito, que a uno les puedan dar más y manejar la información que el gobierno quiere y a cómo quiere, y de ser posible buscar también el ataque pagando más a ciertos medios para denostar o para pues agraviar a quien ellos consideren que puede representar un peligro para el propio gobierno. Le pide que antes de promulgarla haga las observaciones a esta ley y que la regrese pues al Senado o al Congreso para que hagan las modificaciones necesarias. Bueno, siempre se ha dicho que el peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador es él mismo. Por un lado ataca a los medios, a los empresarios, y por otro lado dice que no, por un lado dice que los va a perseguir, por otro lado dice que no. Paco Ignacio Table dice que hay que expropiar las empresas de los empresarios que no estén de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, y le salió Martí Batres a decir que es una opinión personal, que es una libertad que él tiene para expresarse, pero que no representa el sentir del candidato de Morena. Y bueno, dimes y diretes en los que Andrés Manuel López Obrador se hace ojo de hormiga para no salir a la luz pública y aclarar esta situación. Falta ver qué va a decir con respecto a lo de los departamentos, ¿no? Estos departamentos que le prometió a José Antonio Meade si los encontraba a su nombre. Bueno, ya se sabe que están a su nombre, y le dijo López Obrador que de estar a su nombre se los regalaría. A ver con qué va a salir en el próximo debate, que si no mal recuerdo va a ser el 20 de mayo en Tijuana, en donde tendrán participación también un panel de personas que estarán ahí de la sociedad, que podrán hacer preguntas a los candidatos. Bueno, no perseguiré a nadie ni actuaré fuera de la ley, lo dijo Andrés Manuel López Obrador en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión de la CIR. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, respondió al desplegado del Consejo Mexicano de Negocios, que calificó de calumnia e injuria la aseveración del tabasqueño en cuanto a que pretenden apuntalar la candidatura de Ricardo Anaya, aspirante presidencial del PAN, convenciendo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que decline José Antonio Meade, candidato del PRI.
Frente a la postura del Consejo Mexicano, ayer López Obrador expresó categórico pues, ya basta, dice, háganse a un lado porque ustedes son responsables en buena medida de la tragedia nacional y de la inseguridad, porque se abandonó el pueblo y no se le dieron oportunidad. Reiteró su decisión de no perseguir a nadie ni actuar fuera de la ley cuando sea el presidente de México. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Oiga, y a propósito de los candidatos presidenciales, ya vio usted que al famoso clavillazo Ochoa Reza ya lo mandaron a inflar burros. Por otro lado, pues bueno, José Antonio Meade admite que la remoción de Clavillazo fue su decisión. Además, descartó que Aurelio Nuño y Erubiel Ávila vayan a dejar la coordinación y vicecoordinación de su campaña. José Antonio Meade admitió que fue su decisión la remoción de Enrique Ochoa a la dirigencia nacional del PRI. La decisión de buscar en ese partido un relevo para esta segunda parte y de este tercer tercio de la campaña es de enorme relevancia, en donde habremos sin duda de hacer un gran trabajo que nos lleve a ganar, venciendo cualquier obstáculo, redoblando esfuerzos para la elección del 1 de julio. Lo cierto es que la campaña de José Antonio Meade camina muy mal, no logra levantar, hay un enorme estancamiento, se habla de un porcentaje aproximadamente entre un 18 y un 20%, contrario al de Anaya, que avanza entre un 25 y un 29%, y Andrés Manuel López Obrador entre un 38 y un 40%. Queremos estar listos para que hablemos con una sola voz en la coalición, en un espacio de armonía y de claridad, dice José Antonio Meade, ante la llegada de René Juárez Cisneros, quien entró al relevo de Ochoa Reza. Y bueno, ahí mismo José Antonio Meade dijo que esto es con el propósito de fortalecer a su partido, a su campaña, que también ganarán las elecciones. Por su parte, René Juárez dijo que le agradecía y le reconocía la entrega, lealtad e institucionalidad de Enrique Ochoa al frente del PRI y le deseó un gran éxito en esta nueva etapa. Ya ven que Ochoa Reza es candidato a una diputación plurinominal. Y en un mismo tema, o con otro candidato, pero tema político, Ricardo Anaya, fue multado, su partido fue multado por spot en contra del Universal. Recuerda usted que había sacado un spot Ricardo Anaya donde decía que había ganado una demanda al Universal. No sé si ustedes lo recordarán, pero una sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió confirmar la sentencia de la Sala Regional Especializada que declaró un uso indebido de un spot del PAN contra el diario El Universal. Por unanimidad de votos, la Sala consideró que el promocional se aparta de la finalidad de la propaganda política, por lo que mantuvo una multa de 377,450 pesos contra el partido Blanquiazul. Pues ahí está, usted lo recordará, una nota en donde Ricardo Anaya hacía referencia al Universal que le había ganado una demanda. Pues ahora, por haberse apartado pues y utilizó o hizo un uso indebido de un spot en contra del Universal, pues el diario El Universal, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral le impuso una multa de 377,450 pesos. Un spot que fue impugnado por El Universal y que le dio la razón y que por lo tanto
pues le ha impuesto una multa al Partido Acción Nacional, que lleva como candidato a Ricardo Anaya, que hay que decirlo, es un personaje que se mantiene en el ánimo de una gran parte del pueblo mexicano, considerado hasta este momento como uno de los personajes que puede darle una gran batalla a Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo cuando se está hablando que el candidato del PRI, José Antonio Meade, no logra levantar en su campaña, que se encuentra estancado y que en determinado momento el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puede entrar a una negociación en la que el PRI, los votos que pudieran ir al PRI se le puedan sumar a Ricardo Anaya, porque es preferible para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que gane el PAN antes que gane Andrés Manuel López Obrador, por el grave riesgo que representa a las instituciones del Estado y a un gran sector de empresarios que ven amenazadas pues todo lo que han invertido de llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Es decir, Enrique Peña Nieto prefiere que gane el Partido Acción Nacional que Morena. Y usted recordará que en el 2006, cuando Felipe Calderón era el candidato, iba abajo en las encuestas, Enrique Peña Nieto operó siendo gobernador en el Estado de México para que una gran cantidad de votos, 200,000 se habla en esa ocasión, fueran a dar a las urnas del Partido Acción Nacional, y con esto le permitió en gran medida a Felipe Calderón hacerse de la presidencia de la República. En aquella ocasión también se pactó de que si Felipe Calderón era el candidato, era el ganador, también ayudaría a Enrique Peña Nieto en el 2012, o al candidato del PRI en el 2012, que en este caso fue Enrique Peña Nieto, y que Felipe Calderón respetó aquel acuerdo y lo ayudó a ganar la presidencia de la República, aún pisoteando a su propia candidata, que era Josefina Vázquez Mota. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos para seguir platicando de otros temas muy importantes. Gracias.